Ok, ¿te puedes ir al inicio, por favor? Bien, bueno, antes de dar una breve explicación de algunos puntos que creo que por ahí faltaron, no sé si tengan alguna duda los demás compañeros, digo, y con Imanol creo que ya, a él le tocó hacer la lectura, pero los demás, no sé, algún punto que quieran que, expliquemos a lo mejor con más detalle. ¿Todo bien? A ver, permítame. Ok, puedes avanzar a la siguiente diapositiva si quieres a donde está el contenido ya. Bueno, si quieres en la parte de la agenda, también comentarte. Eh, aquí en la agenda, creo que hubiera estado un poquito más interesante si lo pudieras acomodar de mejor manera, porque ahí como que no se entiende si son todos esos puntos o no, o sea, no nos queda claro si esto, lo que dice mainframes, mini computers, servers y cloud data centers, son parte del uno o son cosas afuera del uno, ¿sí? Entonces, si vamos a poner así, sería 1, 1.1, 1.2 o de manera visual, sí, a lo mejor que se vea que son parte de él, no sé. Por ahí en PowerPoint, pues tienes las opciones de crear a lo mejor algún smart art para que te ayude a hacer esa parte, ¿no? La siguiente, por favor. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Parece que son muchas cosas y nos podemos perder, ¿no? Entonces la idea es que los puntos más importantes se concentren, ¿sí? Yo, si son muchos puntos, me concentro nada más a lo mejor en los cinco y ya cuando vaya a hablar del punto uno, ahí hago otra vez mi agenda del punto uno y digamos los subtemas que voy a tratar, ¿sí? Para que no sea una agenda tampoco muy extensa acá, sino que la vamos a ir desglosando, ¿no? Eso les digo, ayuda a las presentaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, aquí estamos bien. Ok, aquí todavía no me quedó muy claro la parte o bueno, no sé si a lo mejor lo omitiste, pero ¿por qué nacen las minicomputadoras? ¿Y por qué nacen las computadoras personales? No sé si lo comentaste, Manuel, pero no, bueno, no lo capté de lo que dijiste. Oh, es que nacen porque como se ve la necesidad de que ya no quieres ir a la unidad, ya no se busca ir a la unidad central, sino simplemente quieres acceder a los datos que hay en ella, pero sin tener que ir hasta el cuarto donde estaba, porque eran muy grandes, empezaron a hacerlo las mini computadoras para poder A ver, acceder en la figura, ¿cuáles son las minicomputadoras? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? a, así. Vendrían siendo las de la izquierda, las Seguro, que vienen. ¿Manden? seguro. Sí. No, no, no sé. ¿No, Ahí viene, no, no son los terminales? ¿Perdón? ¿No son terminales las de la izquierda? Sí. Pues la pregunta es, ¿cuáles son las minicomputadoras? Vendrían siendo las de la derecha. Ok, ¿sí? Y eso es como que sí sentí como que cuando te confundiste y nos confundiste, ¿verdad? Exactamente, las de la izquierda son las terminales, justamente que yo utilizaba para conectarme a las minicomputadoras. En ese entonces de las minicomputadoras, estamos hablando de los 70s, ¿sí? A lo mejor ya no eran las grandes computadoras que abarcaban cuartos y cuartos, pero sí abarcaban un cuarto, ¿verdad? Y eran computadoras relativamente grandes, caras, ¿sí?
Entonces lo que hacíamos era justamente, o teníamos terminales de ahí de manera directa donde yo trabajaba, o incluso me podía conectar en una terminal remota que pudiera estar desde mi casa. Incluso yo conectarme a la computadora, hacer consultas, hacer programaciones, qué sé yo, ¿verdad? Esa es así como inició la parte de las minicomputadoras y las terminales, ¿sí? Pero de ahí das un salto a lo que es, da la siguiente diapositiva, esta parte de cómo fue que nacieron estas computadoras personales. Yo creo que no las mencionaste. Y los servidores, ¿verdad? No, no las mencioné. Y bueno, yo leí que los servidores fueron surgiendo a medida que crecía el uso de terminales en cierto lugar. Ok, sí, sí. O sea, normalmente sí, efectivamente, un servidor es simplemente un nombre que se le dio a una computadora que ofrecía por lo menos un servicio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una base de datos. Entonces, hacer consultas a una base de datos, la computadora que tenía la base de datos se le llamaba servidor, ¿sí? Pero al final de cuentas es una computadora, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí lo importante es que ofrecía un servicio, por eso se conocía como servidor. Pero después vieron que, bueno, podíamos tener varios servicios en una misma computadora, entonces teníamos los montados servidores, ¿sí? Y sí hubo una, digamos, de asociación entre lo que era el servidor, que era la máquina, ¿sí? Y los servicios, que eran justamente los programitas que estaban corriendo, o los programas servidores que estaban corriendo dentro del servidor, ¿sí? O de la computadora, ¿sí? Pero aquí algo que se te olvidó mencionar es que nacen en los ochentas justamente las computadoras personales, ¿sí? Y estas computadoras personales, bueno, aquí estás poniendo unas muy monas ya, estas son de finales de los 2000, ¿sí? Pero en los ochentas eran computadoras, todavía tenían monitores blanco y negro, ¿sí? O monocromáticos, pueden ser ámbar, pueden ser medios verdosos, azules, qué sé yo, y ya podías correr algunos de los programas justamente en esa computadora sin necesidad de estar conectado a ningún servidor, ¿sí? Y nacen también los sistemas operativos, digamos, para computadoras personales, que es donde nace la parte de Microsoft y nace con su DOS, ¿no? O el MS2, ¿sí? En- y bueno, les digo porque, bueno, a mí me tocó justamente entrar en esta escena. Yo tuve mi primer computadora por ahí de los ochentas, ¿sí? En los ochentas tuve mi primer computadora, ¿sí? Y les digo, era de ese estilo, ¿verdad? Después vinieron ya las portátiles que también eran monocromáticas, después ya vinieron la parte de color, ¿sí? Pero estamos hablando ya en los noventas, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucedió para que sucediera? Que bueno, primeramente sucedió una cosa, que IBM, digamos, permitió, digamos, utilizar componentes compatibles o liberó, digamos, que su arquitectura. Entonces, otras compañías empezaron a hacer, digamos, computadoras tipo IBM, ¿sí? O con componentes del tipo de IBM, ¿sí? Eso hizo que justamente pues después surgieran otras marcas aparte de IBM, ¿sí? Y bueno, ya con los sistemas operativos desligados de la computadora, pues pudimos utilizar en una misma máquina diferentes sistemas operativos o sistemas operativos en diferentes máquinas, ¿no? Digamos que eso hizo también que se abarataran los costos y que las computadoras personales se volvieran una realidad, ¿sí? Si eso no hubiera sucedido, pues seguiremos trabajando con las terminales. De hecho, ahorita es un poquito al revés. Si se fijan ahora, lo que fue, nuestras computadoras son, digamos, buenas, rápidas en general, pero hay productos o servicios que todavía son muy pesados para mi computadora, sobre todo si quiero trabajar con mucha información o quiero hacer mucho procesamiento, etcétera. Entonces eso todavía se sigue haciendo en digamos, servidores, pero ya no es en uno, sino ahora son servidores interconectados en una nube, ¿verdad? Lo que se conoce ya como el cloud networking, ¿verdad? Pero otra vez, digamos que regresamos, nuestra computadora se convirtió otra vez en una terminal que yo lo utilizo para conectarme, ¿sí?
sí entendemos cómo estaba, cómo, cómo nos vemos nosotros ahorita y cómo vamos a estar en un futuro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Recordar, empezamos con terminales, cambiamos casi todo al escritorio, casi lo que les tocó a ustedes, por lo menos hasta el 2010, podemos decir que casi todo iba en el escritorio. A partir del 2010 empezaron justamente estos servicios en la nube y pues otra vez mandamos todo a la nube y nuestras computadoras parecen ya ser más que una terminal nada más para conectarme a aquellos servicios. Y lo digo por lo siguiente, esta aplicación en la cual estamos, el Meet, ¿sí? Nuestra computadora tiene una aplicación, pero se conecta allá a la nube de Google para brindar este servicio. Y todos ustedes se conectan directamente hasta allá, ¿sí? No se conectan a mi computadora, no se conectan a la de Ramón, ni a la de Carlos, ni a la de Francisco, a ninguno de ellos, ¿verdad? Todos nos conectamos a ese servidor y ese servidor nos manda toda esta información, ¿sí? Este es justamente nuestra computadora, no es más que una terminal que nos permite acceder a aquel servicio. Si estábamos trabajando, por ejemplo, un documento de Google, como un documento tipo Word, tipo PowerPoint, tipo hoja de datos, sí, hoja de datos de spreadsheets o de Excel, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Y mi computadora no es más que una terminal porque toda la información está allá en la nube, ¿sí? Y parece ser que hacia allá va. Ustedes no sé si se fijan, eh, bueno, yo veo que cada vez tenemos que instalar menos cosas en nuestra computadora. Por ejemplo, si digan la parte de videoconferencia con el Meet, no tengo que instalar nada, ¿sí? Con Google no tengo que instalar nada de Word, Excel o PowerPoint, todo lo trabajo en la nube, ¿sí? ¿Qué más? Si quiero hacer diagramas, también ya hay programitas que lo trabajas todo en la nube, no tienes que instalar nada, ¿sí? Y yo espero que conforme avance esto, cada vez menos cosas vas a tener que instalar. Y les digo, nuestra computadora se va a convertir otra vez en una terminal. Bueno, eso es una predicción mía, ¿verdad? A lo mejor me equivoco. Si sucede, pues bueno, ya, ya dirán, tenía razón o no tenía razón, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que al final de cuentas quede como que un híbrido, ¿no? Algunas cosas van a ser como una terminal y otras cosas vamos a seguir trabajándolas en nuestra computadora, ¿no? Pero les digo, ya muchas cuestiones, incluso la de parte de edición de video, por ejemplo, con YouTube, pues primero subes tu video y ya lo puedes editar allá arriba, ¿no? Y no utilizas, digamos, el cerebro de tu máquina, sino estás utilizando los procesadores que están allá en los servidores, ¿no? La parte de Facebook, todo lo de redes sociales está en Cloud Networking. La parte del Slack que nosotros estamos utilizando, la parte de WhatsApp, todos los mensajes están en la nube. ¿Sí? Lo que único que utilizamos nosotros es un cliente para hacer una interfaz, pero todos nuestros mensajes están allá, almacenados, guardados. ¿Sí? Si estamos utilizando Netflix o Spotify o cualquiera de ellos, lo mismo, ¿no? Toda la información está en la nube y nada más estamos descargando lo que estamos utilizando. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. ¿Puedes avanzar hasta terminar este tema, por favor? Aquí en las redes de computadoras, ¿no? Empezamos, bueno, platicaste de ARPANET, ¿sí? Normalmente inició justamente como un experimento justamente de la defensa de Estados Unidos y empezó conectando, la primera ARPANET pues eran justamente universidades, centros de investigación y después esto se fue, digamos, abriendo o de hecho nació como como el Internet y el Internet original era una red académica. Sí, de hecho, ya después se metió cualquier otra cosa. Y de hecho no sé si ustedes escucharon algún rollo alguna vez del Internet 2. El Internet 2 era tratar de redimir la Internet, aparte de, o sea, tener la Internet normal y generar otro Internet nada más de educativa, ¿no? Entonces, este Internet 2 que existiera justamente otra vez para centros de investigación, la UAS forma parte de Internet 2, entonces era justamente este rollo, ¿no? Adelante. Bueno, el TCP/IP, yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, está bien, adelante.
Antes, regrésate por favor, y cuando hablas ya de la parte, parte de recepción, esto es la siguiente, perdón. Ya lo que es MPLS. En MPLS se fijan, aquí agarramos los paquetes y les ponemos una etiqueta, ¿sí? Esta etiqueta justamente es la que nos dice, imagínense que le ponemos un número o una etiqueta, ¿no? Entonces, cuando los ruteadores o switches vean justamente esta etiqueta, ya saben qué hacer con ella. Es decir, todos los que tengan esta etiqueta van por acá. Ya no tengo que hacer ningún cálculo de a dónde va ni revisar nada. Simplemente veo esto y ya sé que va para tal lado, ¿verdad? Eso es lo que funciona con MPLS y por lo mismo simplifica mucho el hardware y el software que tenemos que utilizar en ella, ¿no? Y bueno, mucha gente también pensó que con MPLS íbamos a poder hacer cualquier cosa, pero bueno, esto es justamente lo que inició la parte de las redes virtuales. ¿Por qué? Porque teníamos una etiqueta para cada, digamos, red virtual y podíamos separar el tráfico, ¿sí? O tratar el tráfico diferente de una red virtual a lo de otra red virtual. Adelante. Bueno, la parte de Sonnet, aquí te faltó comentar la parte de qué son estos los OC48, OC12, OC3, y supongo que hay un OC1. Y aquí creo que estamos hablando de perdón, de Sonnet, ¿verdad? Este Sonnet. Sí, es Sonnet. Sí, en Estados Unidos se utiliza Sonnet. Acá nosotros y en el resto del mundo normalmente trabajamos lo que se conoce como SDH, que es una versión similar, casi igual, nomás que cambia un poquito los tamaños, ¿sí? Acá, si se fijan, dice, o suena un poquito arbitrario el 155 megabits y todo ese rollo. Y bueno, comentarles que todo esto parte de lo que se conoce como un E0, ¿sí? No seas malito, Manuel, tú que tienes ahí ya la pantalla, abre un navegador y busca lo que es un E0 y un E1. ¿Como un E0? E0, así, E0, espacio, E1. ¿Sí? Todos los demás, bueno, si tienen acceso a internet, hagan esa búsqueda. Y nada más que no estamos viendo, Manuel, no sé si puedes poner tu navegador. Como así, E0. Adelante. Ajá, E0, E1, voy a poner espacio SDN, N. Es M, le pusiste M, es N, N. N. Enter. Perdón, SDH, perdón. Ya estoy yo con otras cosas, perdón. SDH. Ahí está, esa mera. Dale clic ahí. Es la jerarquía digital plesiócrona, es del PDH y la síncrona es el SDH. ¿Sí? Entonces, se fijan, aquí están los mentados. El E0 es un canal de 64 kilobits por segundo. ¿Sí? Y si se fijan, bueno, del lado derecho tienen la imagen, ¿no? Ese E0 es el 64 kilobits por segundo. ¿Sí? ¿Por qué un E0 es 64 kilobits por segundo? Porque se refiere a un canal de voz digital. Un canal de voz digital se genera muestreando una señal digital, bueno, para una señal de voz o una señal digital, utilizando 8 bits por muestra y 8000 muestras por segundo. Sí, es decir, que la frecuencia máxima que nosotros podemos mandar por un canal telefónico son 4 kilohertz o 4000 Hz. ¿Sí? Entonces, en base de ese, digamos, análisis que se hace, los canales son de 64 kilobits por segundo. Si yo junto, ¿sí? Vean que aquí dice, lo multiplico por 30, ¿sí? Multipliquen 64 por 30 y les tiene que dar 2048, ¿sí? Se me ve que es 32, ¿sí?
les da este número cerrado. Lo que pasa es que utilizamos de los dos canales, perdón, de los 32 canales, utilizamos dos canales para lo que es señalización. ¿Sí? Es decir, avisar que vamos a estar mandando información y este rollo, ¿no? Entonces, si es por 32, creo que sí les tiene que dar este. Este es un E1. Un E1 son 30 canales, bueno, son 32 canales digitales, pero les dije, dos se utilizan para control, por así llamarlo, y los 30 para voz. ¿O no? Recordar que eso era cuando teníamos comunicaciones digitales. Ahorita ya no tenemos comunicaciones digitales, tenemos comunicaciones sobre IP. Entonces, todo lo que nosotros agarramos y hablamos por teléfono es voz sobre IP. ¿Sí? Entonces, ya esto era en los 80s, 90s y 2000s. Ya en el 2010 para acá ya se cambió todo esto a voz sobre IP. Y bueno, les digo esto porque tengan cuidado, ¿no? La tecnología de los 80 pasan 10 años y ya se empiezan a hacer obsoletas las tecnologías, ¿no? Les digo, cuando yo estudié esta parte, pues esto era lo máximo, ¿no? Ya ahorita les digo, ya no sirve, o esto que estoy diciéndoles es más que nada de cuestión cultural, porque ya no mandamos, digamos, canales de voz de 64 kilobits por segundo, ¿verdad? Mandamos ya paquetes. Entonces esto, si juntábamos 32, se juntaba un E1, que era básicamente, lo redondeamos, y lo dividimos entre 1024 y son 2 megas, 2 megabits por segundo. Lo multiplicamos por 4 y teníamos un E2. Lo multiplicamos por 4 y tenemos un E3. Lo multiplicamos por 4 y tenemos un E4. ¿Sí? No sé, Marito, bájale a ver si está la parte del SDH. Y bueno, y vean que, perdón, antes de que bajes, del otro lado, vean que la parte del mundo, es decir, nosotros, excepto Estados Unidos, Canadá y Japón, somos muy ordenados, ¿verdad? Vean que en Estados Unidos juntaban 24 canales y hacían un T1. Y luego dos T1s hacían un T1C. Dos T1C hacían un T2. 7 T2 hacían un T3. Y 3 T3 hacían un E4. ¿Sí? Lo cual, pues, ¿quién se va a andar acordando de eso? Mejor esta parte de acá y simplemente son múltiplos de 4, ¿no? ¿Estamos? No sé, Medito, regrésate en tu navegador, porque se me hace que ahí ya no podemos encontrar lo de SDH. Ahí, súbele, ahí está, jerarquía digital síncrona, es esa. Ese es lo que significa SDH. Y lo que significa es que vamos a estar mezclando justamente E1s. Bájale a ver si tenemos también una imagen similar. Bueno, esto es lo que es una trama STM1 y vean que una trama STM1 es el equivalente a 156 megabits por segundo, que era el equivalente a lo que era más o menos la velocidad en ATM. SDH vino a ayudar, digamos, a ATM. Entonces la idea era que tú pudieras poner adentro de ese SDH ATMs. ¿Sí? Entonces vean que aquí que hablan de, bueno, esta es la estructura. Este es lo que es un STM1. 4 STM1s hacen un STM4, 4 STM4s hacen 16 y así nos la llevamos, ¿verdad? De 4 en 4. ¿Sí? Y vean que aquí habla justamente de la velocidad, ¿verdad? De 2.5 gigabits, 10 gigabits, 4 gigabits. Todo esto ya iba en fibra. ¿Sí? A esto que estamos hablando ya de SDH iba sobre fibra. ¿Sí? Es algo que a lo mejor por ahí no sé si comentaste o no, pero ya todo esto, lo que es SONET y SDH ya iban sobre fibra y más o menos los contenedores son justamente, digamos, estas grandes tramas donde tú acomodas los datos, ¿sí? Y mandas la información. ¿Sí? No sé si eso quede claro o no les queda muy claro todavía la parte de las tramas, la parte de esto de juntar varios en uno solo. Y no sean malitos ahí en el chat. Si quedó claro, sí. Si no quedó claro, no. Por favor, sean más. O están en otras cosas. Yo creo que sí. ¿Puedes explicar otra vez lo de las tramas, por favor? Sí, estaba leyendo lo que está en la pantalla, pero Ok, no. voy a compartir una pizarra.
¿Sí? Si me permites para compartir pantalla, por favor. Otra vez es básicamente lo mismo de los paquetes. Solo que imagínense que esta es una trama. ¿Sí? Aquí, bueno, lo voy a poner. Eso es lo más pequeñito. Vamos a suponer que este de aquí es un canal de voz. ¿Sí? Entonces, si yo junto, y este canal de voz yo lo transmito imagínense que yo tengo dos computadoras, ¿no? Y aquí tengo conectado, a ver si se ve, como un audifonito, ¿sí? Y acá tengo conectado una diademita también con audifonito. Entonces yo tengo aquí dos personas platicando, ¿verdad? Entonces, lo que ocupan en ancho de banda digital, digamos aquí serían 64 kilobits por segundo. ¿Sí? Y esto se conoce simplemente como un enlace de 64 kilobits por segundo. De hecho, el, el estándar B38, si mal no recuerdo, de la ITU, decía que cómo construirle un módem para transmitir a esa velocidad, ¿no? Y ahí podemos tener, o ya sea transmitir datos con el B38 o mandar voz, ¿sí? Con la parte, digamos, de Telmex, como se hacía antes, ¿sí? De señales digitales con Telmex. Y teníamos justamente este canal, ¿no? Pero resulta que, bueno, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando llegábamos a una central telefónica, ¿sí? Y queríamos mandar varias, digamos, llamadas entre, no sé, Zacatecas y Fresnillo, ¿sí? ¿No? Entonces lo que hacíamos era que juntábamos, o se juntaban varias de estas, ¿verdad? Que me quede bonito. Un mazo. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos 8. Bueno, voy a tratar de... Ya no me quedaron tan bonitas, pero bueno. Si se fijan, aquí son 32 de estas. 32 64 me hacen lo que es un E1. Este es un E1.
Entonces, si ahora imagínense que este de aquí es Zacatecas y esto acá es Fresnillo, yo quiero mandar esas 32 llamadas, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder con el ancho de banda de aquí? Los escucho, jóvenes. ¿Qué tiene que suceder? Hola, hola, ¿están ahí o ya se fueron? O sea, tendría que dividir el ancho de banda por cada llamada. ¿Cómo dividir el ancho de banda? No entiendo dividir anchos de banda. Bueno, o sea, asignarle a cada llamada como un pedazo de banda, un pedacito de ancho de banda. ¿Cómo? O sea, ustedes ya vieron, a ver, en fundamentos de telecomunicaciones vieron varias técnicas. ¿Cuál? De todas ellas. ¿Cuál será? ¿Cuál técnica? Sí, estamos en el mismo canal. Sí, estudiamos telecomunicaciones todos. ¿Cómo se llaman las técnicas para compartir ancho de banda? Multiplexor. Multiplexaje, ¿verdad? Entonces Ajá. estamos hablando de multiplexajes. ¿Cuántos tipos de multiplexaje conocen y cuál creen que se utiliza aquí? ¿Cuál será? Hola, jóvenes. A ver, ¿tienen cámara Podría ser, apagada, micro apagada? ¿No participan? Pues, profe, ¿qué hacemos? podría ser por división de frecuencia. Ok, ¿y cómo sería esa división de frecuencia? A ver, platícame cómo te lo imaginas. Como asignándole pedacitos de la frecuencia. O sea, Ok, ¿y qué frecuencias utiliza este cable? voy. Imagínate que es cable UTP o par trenzado. Ay, no se me ocurre. ¿No? No es que, digo, como que siento que o sea, no hay problema, me están recitando lo que vieron allá, pero no entendieron lo que es multiplexaje. ¿Sí? Y digo, porque si, la verdad, el multiplexaje es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Tampoco hay que andar adivinando. Sí, pero como que siento que no captaron el concepto, ¿verdad?
o no manejan, por lo menos aquí me están demostrando que no manejan el concepto de multiplexaje, que es por división de frecuencia, por división de tiempo, por división de código, por división de espacio, por división de polaridad, ¿sí? Todos esos son tipos de multiplexaje y pueden ver otros más, ¿no? ¿Sí? De hecho, estamos sacando ya ahorita accesos múltiples o multiplexajes, ¿sí? No ortogonales, ¿sí? Es decir, basados en potencia, basados en otras cosas, ¿sí? Pero ya son las técnicas, por ejemplo, de 5 y 6G que se van a estar utilizando. Pero todo significa lo mismo, que es multiplexaje, y el multiplexaje es cómo comparto mi ancho de banda entre diferentes señales. ¿Cuáles son esas diferentes señales? Pues cada uno de estos cuadritos, que aquí tengo 32, ¿sí? Y cada uno es de 64 kilobits por segundo. ¿Cómo van a compartir el ancho de banda de un cable esas 32 señales? Podría ser como, bueno, por lo que estoy revisando ahorita de apuntes, como dividir en 32 tipos de frecuencias diferentes. Ok, exactamente, ya se dicen, ok, entonces si van a ser 32 y lo vamos a hacer por frecuencia, entonces quiere decir que cada uno tiene que estar a una frecuencia diferente. Pero bueno, así no es como funciona esto, pero así es como funciona, por ejemplo, o funcionaba, o ya tampoco funciona así, el cable. Cuando ustedes contrataban el cable, ¿sí? En ese cable, literalmente, se mandaban todos los canales de televisión que tenía el cable y cada uno tenía una frecuencia específica, que es justamente los canales de su televisión, ¿verdad? Por eso cuando cambian de canal en su televisión, se cambian a una frecuencia diferente para ver una programación diferente. Aquí sería lo mismo, ¿verdad? Cambiarme una frecuencia para escuchar a lo mejor la primera conversación, me cambio otro canal para la segunda conversación, otro canal para la tercera y así sucesivamente. Lo mismo hacen con sus estaciones de radio. Sintonizan un radio en una frecuencia, sintonizan otra estación a otra estación a otra frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí queda claro la parte de multiplexado por división de frecuencia? Entonces, básicamente, la radio, para que quede un poquito más claro, es un multiplexado por división de frecuencia. Así es. Así es. Llanamente, eso es. ¿Sí? Ok. ¿Te has fijado también que luego, y bueno, ya son, digamos, detalles del multiplexado por división de frecuencia, de que luego tú viajas, por ejemplo, no sé, vas viajando a Guadalajara, por acá por Aguascalientes, o vas a Aguascalientes y hay unas secciones donde tú vas escuchando una estación de radio y luego se te cambia a otra estación de radio? Sí, sí, sí pasa. De hecho, hasta ¿Sí? aquí mismo en Zacatecas, entre municipios, y se Ah, alejan ok. un poquito más. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Las dos estaciones tienen la misma frecuencia y tu receptor, si está más cerca de una, ¿sí? Se conecta o se engancha a esa, y si está más cerca de la otra o tiene mejor señal de la otra, se engancha a la otra. ¿Sí? ¿Y por qué es posible tener eso? Porque es como están separadas las estaciones a cierta distancia, ¿sí? No interfieren una con la otra. El problema es que cuando nosotros estamos en los límites de una y otra, entonces a veces nos conectamos a una, a veces nos conectamos a otra, ¿sí? Y eso lo controla justamente, en este caso, antes lo controlaba la SCT, ahora lo controla ya el IFETEL, ¿sí? Ya le quitaron esas atribuciones, ahora las tiene el IFETEL, ¿sí? Que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Ok? Esa es en cuanto a lo que sería frecuencia. Eh, estos, los E0, C1 y toda la parte normalmente que utilizamos nosotros en redes, les digo, normalmente, porque ya cuando combinamos de redes celulares, ya nos cambiamos otra vez a otros esquemas de multiplexaje, pero todo lo de datos que va sobre cables, normalmente utilizamos multiplexaje por división de tiempo. ¿Cómo funciona esto? O bueno, en el caso de los E1s funcionaba más o menos así. Recordar que esta señal de aquí la voy a poner con otro color. Ah, ya no pude. ¿O sí? Sí, ya ves. Digamos que este en particular, ¿sí? Eh, yo lo que hacía era que tomaba una muestra, ¿sí? Estaba hablando, ¿verdad? Y entonces cada
creo que son 125 microsegundos, el inverso de 8000, son 125 microsegundos, si mal no me, si la memoria y los cálculos no me fallan, ¿sí? Son 125 microsegundos, ¿sí? Yo estaba tomando esos 8 bits de la muestra y los transmitía, ponía aquí 8 bits. Y después ponía los 8 bits del canal 1. Este es el canal 0. Yo ponía el canal 1. Y después los 8 bits del canal 0 y así, pa. Terminaba aquí, inmediatamente, después de este último, ponía otra vez lo del rojo, pero ponía la siguiente muestra, los siguientes 8 bits, ¿sí? De la siguiente muestra de ese canal. Y así me iba, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo eso era periódico, ¿sí? De manera periódica yo estaba mandando la información, ¿sí? Eso era cuando mandábamos, o las señales eran señales de voz. Les digo que ahorita ya la voz viaja sobre paquetes de IP y ya esto no tiene nada que ver. Sin embargo, sí nos quedó, digamos, o se heredó la parte de las velocidades. Si ustedes sacan las velocidades de 32 canales, esto nos da justamente 2 megabits por segundo. Un E1 es 2 megabits por segundo, ¿sí? De tal manera que si tú te querías conectar a internet, normalmente te vendían un E1, ¿sabes qué? 2 megabits por segundo. Entonces te conectabas y decías, a ver, por ejemplo, antes la UAS cuando empezó tenía un E1, ¿sí? Por ahí de los 80s tenía una conexión de un E1 para todo su internet, ¿sí? Y pues no había problemas porque pues te conectabas a 56 o a 64 kilobits por segundo, puedes tener hasta 32 usuarios ahí al mismo tiempo, sin problema. Ahí navegábamos muy lento, pero navegábamos, ¿sí? Obvio, conforme ha avanzado las tecnologías, requerimos mayores anchos de banda. Ahorita ya la UAS se conecta del orden de los gigabits por segundo, ¿sí? Es decir, 1000 veces lo que tenía en ese entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a los gigabits? Pues juntando de megas en megas, por ejemplo, en este caso de E1s con 4 E1s me hacen un E2, 4 E2 me hacen un E1. Entonces lo que hacíamos es que si todo esto era un E1, lo voy a poner así, ¿no? Hagan de cuenta que todo esto de aquí lo pongo en esta trama rosita, ¿no? Y junto 4 de estas. Esto lo conocemos como un E2. Sí, recordar que este de aquí eran 2 megabits por segundo, ¿no? Este va a ser por 4, serían 8 megabits. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos, se digan esto, le llamamos una jerarquía, porque íbamos juntando, ¿sí? De manera jerárquica, ¿sí? 4 de estos te hacen un E3, 4 E3 te hacen un E4, y así íbamos sacando, digamos, las velocidades de conexión entre los enlaces, digamos, entre Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara, o no sé, Zacatecas, Aguascalientes, qué sé yo, ¿sí? Así es como se conectaba, ¿verdad? Entonces, cuando su compañero está hablando justamente de SONET y de SDH, y esos que vamos juntando varios paquetitos o varios, por así llamarlos tramas, de diferentes de unos, E2 o E3, para conformar una supertrama, le llamábamos allá. Supertrama porque teníamos mucha información en esa trama, ¿sí? Y obvio que ese enlace iba a una velocidad mucho más grande, ¿verdad? Del orden de los gigabits por segundo, ¿sí? En ese entonces, ahorita ya un gigabit por segundo no es nada, ¿verdad? Ya lo tiene Ethernet sin problema, ¿sí? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, por ahí, incluso, bueno, me acuerdo que nosotros nos hacían un dibujito, ¿no? Más o menos así. Tenemos aquí, voy a suponer que nada más tengo 1, 2, 3, 4. Aquí tengo, no sé, a Juan, a Pedro, ¿sí? A Carlos y a Imanuel.
¿sí? Y este era mi enlace de conexión. Entonces yo iba conectando primeramente a uno, luego al otro, luego al otro, luego al otro, y luego regresaba, ¿no? De tal manera que tenía primeramente la señal de Juan, luego la señal de Pedro, luego la señal de Carlos, luego la señal de Imanol, luego otra vez la señal de Juan, Pedro, Carlos, y así hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Esa es la parte de multiplexado en tiempo, ¿verdad? Voy mandando primero poquito de aquí, poquito de acá, poquito de acá. ¿Sí? Vean que esto así no es como funciona Internet. ¿Sí? Recordar que Internet es un multiplexado ¿de qué será? ¿Qué estamos multiplexando en Internet? Bits, muestras. ¿Qué estamos multiplexando en Internet? Bits, ¿no? ¿No? Paquetes. O sea, un conjunto de bits, ¿verdad? O sea, en lugar de mandar un bit nada más, mandamos un paquete de Juan, otro de Pedro, otro de Carlos y otro de Manuel, pero son paquetes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Entonces, cuando llegamos, les digo porque esto de multiplexado eh, lo seguimos utilizando, nada más que un poquito diferente. Les digo, esto de multiplexado por división de tiempo era justamente así, era cíclico, ¿verdad? O periódico, si lo quieren ver. Y en la parte de Internet, lo que estamos multiplexando son paquetes, es decir, mm, no estoy, primero te mando a ti, luego a ti, luego a ti, sino primero mando un paquete tuyo, y dependiendo de la política también ahí de multiplexado o le llamamos ahí de arbitraje, podemos mandar varios paquetes de uno o uno de otro o uno de cada uno, etcétera, ¿verdad? Pero ya son otros esquemas que vamos a ver probablemente en otra materia que se llama comunicaciones en chip. Aquí estas partes muy bajas de arbitraje, de multiplexado, de ruteo, no las tocamos tan a fondo hasta la otra materia. Y aquí es todavía un poquito más como qué podemos hacer con todo esto, ¿verdad? Sin embargo, esta parte es importante que no se nos pierda de vista, ¿sí? Porque digamos que muchas de las decisiones que están arriba, ¿sí? Dependen de que nosotros entendamos cómo funciona esto de acá abajo, ¿no? ¿Sí? Y Manuel, otra vez me ayudas con tu presentación, por favor. A ver si ya podemos Sí, terminar esa parte. Hay también dos partes que me hubiera gustado ver, ahorita te comento. ¿Sí? Sí, esto es con respecto a Sonnet. Adelante. Esto es lo mismo, sino simplemente estoy viendo aquí. Todos estos son los bits de control que van en la celda, ¿verdad? Y recordar que en la parte de multiplexado de paquetes, aquí este es multiplexado de celda. ¿Sí? En lugar de estar mandando un bit, un bit, un bit, aquí se juntan hasta 48 bytes, ¿sí? Y se mandan de manera conjunta. ¿Sí? Y todos esos 48 bytes le pongo todo lo que hay acá arriba. ¿Sí? Adelante. Ok, el token ring es una manera de cómo se manda la información. Aquí lo que se hacía es que había un paquete especial que se llamaba token, y si a ti te llegaba el token vacío, en ese momento a ti te tocaba transmitir. Si tenías que transmitir, lo usabas el token, y si no, lo dejabas pasar para que alguien más lo utilizara. Es más o menos como funcionaba la parte de token ring. Adelante. Estos dos, me hubiera gustado ver a lo mejor alguna foto de, digo, la información que presentaste es adecuada, pero me hubiera gustado ver una foto por lo menos de cómo se conectaban, o el tipo de conector de Fiber Channel y el de InfiniBand. ¿Sí? Esos por ahí los puedes encontrar en la compañía, se llama Mellanox. La Mellanox es la que impuso por ahí ese estándar de InfiniBand. ¿Sí? De hecho, ahorita ya no existe Mellanox, les digo que ya lo compró Nvidia. ¿Sí? Para que vean que Nvidia hacia dónde va, ¿verdad? Nvidia se va a enfocar mucho en la parte
de cloud computing, ¿sí? No tienen una idea, va para allá y va con todo. Lo curioso es que Intel también está haciendo lo mismo, ¿sí? Y bueno, Google ya tiene rato ahí, ¿no? Ok, adelante. Ok, esta parte del Ethernet, yo creo que va a hacer falta darle otra revisión, a lo mejor hacer una presentación aparte de Ethernet. Voy a ver si puedo conseguir una presentación, si no voy a tratar de hacer yo una presentación de Ethernet para que quede un poquito más claro, porque les digo, como bien lo comentó Imanol, Ethernet es lo que viene ya en todos lados, ¿sí? Vamos a utilizar Ethernet en todos lados. Les digo, hasta en los autos, ¿sí? Incluso ya hay un estándar de cómo utilizar Ethernet en los autos, ¿sí? Va a ser en los autos, va a ser conectar grandes distancias, va a ser en los centros de datos, va a ser en las redes de área local, en todos lados. De hecho, por ejemplo, si yo voy a construir mi casa, ¿sí? Y la voy a construir, yo pondría cableado ya listo para Ethernet, para conectar mi computadora, conectar mi televisión, conectar el PlayStation, conectar todo, ¿sí? A través de cable Ethernet y no tener tanta red Wi-Fi, ¿no? ¿Por qué? Porque el cable Ethernet me puede dar hasta 10 gigabits por segundo, ¿verdad? O gigabit por segundo, mientras que ahorita las redes inalámbricas, pues sí me dan a lo mejor unos 100, 200 megabits por segundo, pero pues nunca se van a comparar con la parte de Ethernet. Y la otra es de que hay más interferencia, entonces puedo perder más paquetes y bueno, no son tan confiables como la parte cableada, ¿no? Ok, adelante, pasemos todo lo de Ethernet. Ok, también esto de Carrier Ethernet lo vamos a tener que explicar, ¿sí? Adelante. Ok, creo que esto sí, más o menos se entendió. Adelante. Otra más. Ok, regreso un poquito a la parte de los driving forces o lo que está moviéndose todo a la nube. ¿Sí? Recordar que pues, una de las grandes principales es la gran cantidad de información, ¿no? Y imagínense lo siguiente, Facebook, ¿cuántos mensajes no llegan de Facebook o, por ejemplo, de Instagram o de WhatsApp en una hora? ¿Sí? Pues muchísimos, ¿no? Entonces tiene que almacenar toda esa información y tiene que clasificarla, dividirla por grupos, dividirla por amigos. O sea, es mucha, mucha información que se tiene que procesar y eso en una sola computadora es imposible, ¿verdad? Tienen que tener una red de computadoras, ¿sí? Alineadas a manejar eso, ¿no? Esa es una de las grandes, digamos, partes que impulsan esta parte de moverse todo a la nube, ¿no? Adelante. Bueno, esto creo que lo platicaste bien. La siguiente. También eso de los tipos de redes. Sí, creo que por ahí nada más nos faltó. Hay unas cuestiones que también, bueno, yo ya las había explicado, pero aquí vienen, ¿sí? Después de las redes o el tipo de nubes, perdón, vienen los servicios públicos en la nube y habla de lo que es la infraestructura como servicio, lo que es la plataforma como servicio y el software como servicio, ¿no? Vienen esas tres. Y viene explicado hasta con un dibujito más o menos para que nos diéramos una idea, ¿no? Eh, Hubiera sido bueno también incluirlo aquí en la presentación, si no, los invito a que revisemos pues el final del capítulo 2 donde viene explicado esa parte, ¿no? Ok, bien, si no hay más, voy a parar la grabación.